Bendiciones, amado amigo, amiga, que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Gracias al Señor, una semana más que el Señor nos regala en su infinita misericordia. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Quiero invitarle a que se una a este canal, active la campanita e invite a otras personas a ser parte de este canal, donde tenemos bastantes videos de estudios bíblicos para su bendición. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio El pecado a la luz de la Biblia, parte 21. Si Dios lo permite, después de este estudio voy a continuar con el estudio La Trinidad a la luz de la Biblia. Sería ya el otro año, si Dios lo permite de su voluntad. Vamos a poner delante del Señor este estudio. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Entregamos, Espíritu Santo, este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el pecado y la consecuencia hacia el hombre. Anteriormente, en la parte 20, hablamos sobre el pecado y sus repercusiones a nivel de la tierra. Hoy vamos a hablar sobre el pecado a nivel del ser humano. Acordémonos que en Génesis nos enseña que en Génesis 1:26 en adelante, ¿verdad? Después de que el hombre fue formado por el Señor, nos enseña que cuando el hombre pecó en Génesis 3:15, vean, fue maldita la tierra, pero también la consecuencia para el ser humano fue no solamente caer en la maldición de la muerte, sino que iba a trabajar por su sustento, ¿verdad? Entonces, a esta parte en teología se le llama la antropología o estudio del hombre. En la doctrina de la antropología, bajo el tema de la caída del hombre, hemos notado la triple separación que ha resultado de la desobediencia. Acuérdense que por culpa de esa desobediencia hubo una separación entre Dios y el hombre. Algo interesante que nos enseña Génesis, ¿verdad? En los primeros capítulos es que dice que el hombre fue desterrado no solamente del Edén, sino de la presencia inmediata de Dios, por culpa del pecado. Ahí se cumple lo que dice Isaías 59, 1 y 3, ¿verdad? Que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Entonces dice la Biblia que, y desterró Dios al hombre, dice en Génesis capítulo 3, no solamente del Edén, sino también de su presencia inmediata. Entonces, vea qué importante es esto. Esto es, uno de los resultados de la caída fue la separación entre Dios y el hombre. Esa relación de comunión que el hombre tenía con el Señor antes de la caída, antes de que se dieran cuenta de que estaban desnudos, antes de que se dieran cuenta de que habían pecado y de que habían caído en rebelión y desobediencia delante de Dios, ¿verdad? Entonces fueron los primeros pecados que invadieron la humanidad, que contaminaron todo este mundo, ¿verdad? Entonces, los primeros padres recibieron los primeros pagos, llamémoslo así, o el resultado de la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. Entonces, el árbol de la vida del huerto del Edén y de la presencia personal y visible del Señor fue totalmente puesta en una muralla. Inmediatamente ahí Dios sacó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y no podían entrar. Dios puso 2 arcángeles, dice la palabra, en la entrada del huerto del Edén, para que nadie lo encontrara más. Hoy en día los científicos andan buscando la entrada al huerto del Edén y no lo van a encontrar todavía. ¿Por qué? Porque hay 2 arcángeles que están ocultando ese lugar. Y tal vez usted se preguntará, Marlon, pero ha pasado miles y miles de años de eso y esos ángeles seguro están cansados. No. Acuérdense que en Dios no existe el tiempo, amados. Para esos ángeles tal vez es un segundo, es un minuto. Para nosotros han sido siglos. Pero para ellos tal vez han sido un segundo, un minuto. Porque en Dios no existe el tiempo. Dios es el dueño del tiempo. Cuando la palabra dice en Génesis 1:1, el principio, y Dios creó, en el principio creó Dios. La palabra ahí está hablando de la historia humana o del tiempo humano, ¿verdad? Que tiene que ver con Génesis.
Entonces, quiero aclarar ese pequeño punto, porque muchas veces leemos el Génesis, o vemos historias, o vemos películas, y nos ponemos a pensar en estos ángeles, que uno dice, pero ya han pasado miles de años, esos ángeles seguro están cansados. Pero hay que entender que una cosa es el tiempo humano y otra cosa es el tiempo de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, hemos notado, además, que la muerte física fue la consecuencia natural, ¿verdad?, de la separación, que es parte de la maldición que recibió el hombre. La muerte física. Todos vamos a morir. Usted, yo, tarde o temprano vamos a dejar este mundo. Desde el momento que usted nace, desde el momento en que usted es concebido en el vientre de su madre, empieza ahí, llamémoslo así, el reloj de la muerte para todo ser humano. En cualquier momento el Señor nos llama a su presencia y ahí dejamos este plano, llamémoslo así, o este mundo, para irnos a donde hemos decidido en vida, sea en el cielo, sea en el infierno. Pero todos vamos a morir en cualquier momento de la vida. El pecado en forma de desobediencia fue la sola y única causa de ambas. Ahora hemos de mirar al tenebroso y terrible cuadro que presentan las Escrituras de los resultados devastadores del pecado en el espíritu, alma y cuerpo. Acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, igual que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se habla en semejanza, en Génesis se está hablando de esa particularidad de Dios, que así como Él es trino, nosotros también, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuerpo, alma y espíritu. Muy importante entender eso. Eso tiene que ver con la deidad. Ahora, todos han pecado. Todos hemos pecado. La Biblia dice que el que dice que no tiene este pecado hace mentiroso a Dios. Todo ser humano es pecador. Sea quien sea, amado amigo y hermana. Sea quien sea, todos somos pecadores. Si no venimos a Cristo, ese pecado o esa carga, como ese peso, la palabra peso en la Biblia significa pecado, da la alusión a pecado en la Biblia. Cuando usted lea una parte de la Biblia y habla de peso, está hablando de eso, pecado, y principalmente pecado original. Entonces, Salmo 14, versículo 2, Isaías 58, versículo 6, le invito a que lea los pasajes, Romanos 3, 9 al 10, Romanos 3, 9 al 23, Primera de Juan 1, 8, 10. Cada boca se ha tapado. Salmos 30, versículo 3. Salmos 143, versículo 2. Y Romanos 3, 19. Todos estamos, amados, bajo maldición por culpa del pecado. Galatas 3, 10. La Biblia dice que todos hemos pecado, Romanos 3:23, Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios, a no ser que usted y yo aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y podamos ser parte de la familia de Dios. Entonces, todos son hijos del diablo, o somos hijos del diablo, en el sentido de que cuando andamos fuera de Dios, ¿verdad? De una vez aclaro, porque ahora soy hijo de Dios, porque acepté a mi Señor Jesús. Pero si yo hubiera estado en el mundo, sería hijo del diablo. Entender esto. Juan 8:44. Aquellos que no aceptan a Cristo y a su palabra son hijos del diablo. Pertenecen a Satanás. ¿Por qué? Porque están bajo su influencia, bajo el pecado original. Todavía no se han refugiado en la sangre preciosa de Cristo en la cruz para limpiarse de todo pecado. Juan 3, 8 y 10. Es muy importante, amados, que entendamos esto, estas consecuencias inmediatas, porque fueron inmediatas de la caída, ¿verdad? El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? También lo encontramos en Romanos, ¿verdad? 8 en adelante. El hombre natural es la persona que no entiende, no siente, no apercibe el mundo espiritual. Es más, no lo entiende, no lo comprende porque no ha permitido que la presencia de Dios esté en su vida. ¿Por qué? Porque son personas que no creen en Dios. Hace poco escuché a alguien decir, es que yo creo en Dios. La pregunta es, ¿usted le cree a Dios? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y le temen.
Pero otra cosa es creerle a Dios, creer que su palabra es verdad, creerle que el sacrificio de Cristo es verdad, creerle que usted viene a Cristo es salvo. Ese es creerle a Dios. Pero otra cosa es creer en Dios, todo el mundo cree en Dios. Además, hasta los ateos creen en Dios. Entonces, el hombre natural no entiende, no apercibe el mundo espiritual que le rodea. ¿Por culpa de qué? Del mismo pecado que habita en cada ser humano. Mira Colosenses 2:14. El corazón natural es engañoso. Amados, nuestro corazón, y cuando habla del corazón, no está hablando de este corazón de carne, no. Está hablando de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, la parte más interna del ser humano, el alma. Acuérdense que alma en griego significa soma. Y está hablando de esa parte, y en el corazón, aquí está hablando de esa parte soma del alma. Emociones, sentimientos, todo esto tiene que ver con el corazón. Entonces, el corazón natural, como lo dije anteriormente en el punto anterior, amados, es una persona que no es perceptible al mundo espiritual. Es engañoso. Jeremías 17:9. Está ajeno, separado de la vida de Dios por culpa del pecado y del entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque no ha venido a la luz del Evangelio de Cristo. Una persona que todavía no entiende, que todavía no ha venido a Cristo, amados, es una persona que el mundo espiritual le parece ridículo. Es más, usted le habla a personas del mundo espiritual y no lo creen. Es más, hoy en día Satanás tiene una campaña campal, ¿verdad? De esas enormes para que usted no crea en el mundo espiritual. Es más, él está luchando para que usted no crea que él existe, ni que los demonios existen. Ah, es mentira, eso es una burla, eso es un invento de los cristianos. Desde siglos ellos inventaron a Satanás, a los demonios. Por ahí escuché eso, amados. Pero esas son las estrategias de Satanás. Hacer que la persona no crea en Dios, hacer que no crea en el mundo espiritual, ni hacer creer que Él existe. Muy importante eso. Entonces, Efesios 4:18. Acuérdense que la palabra de Dios dice en 2 Corintios, capítulo 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento del ser humano para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entre más una persona natural abra la puerta a los pecados, ¿verdad? Entre más su vida sea desordenada, sea apartada de las cosas de Dios, la luz del Evangelio de Cristo no le va a llegar. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón están entenebrecidos, están oscurecidos a la luz del Evangelio de Cristo. La naturaleza mental, vea qué importante que es esto. Ahora, aquí vemos que otra de las consecuencias del pecado, la mente. En la mente están nuestras decisiones, nuestra voluntad y muchas cosas más que en la Biblia habla de la mente, ¿verdad? Que en la mente está el corazón. Acuérdense que en griego todo es al revés. El corazón es una cosa, la mente es una cosa, las entrañas representan otra cosa. Entonces, en el pensamiento judío, ¿verdad? Representa eso. Entonces, vea lo que dice. La mente, la naturaleza mental y moral corrompida. Acuérdense lo que pasó con Sodoma y Gomorra. También lo que nos enseña Romanos capítulo 1 y capítulo 2, que dice que adoraron las cosas creadas antes que el Creador. Ahora, cuando se habla de una mente corrompida, amado, no quiero que se ofenda. No estoy diciendo que usted es una persona corrompida. No, la palabra cuando usa esta expresión, lo dice la Biblia, quiere decir que es una persona que está ajena a Dios. La palabra corrompida es eso, una persona que entra el pecado, entra las malas costumbres, entra la vida desordenada, tanto sexuales, porque cuando la palabra ética y moral quiere decir esto, una vida desordenada en todos los ámbitos de la vida. Eso es una persona corrompida a la luz de la Biblia, lo que le pasaba a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, un ejemplo bíblico muy claro de una consecuencia del pecado. Entonces, vea qué interesante. Génesis 6:5 al 12, Génesis 8:21, Salmo 94:11,
Romanos 1, 19 al 31. Ahora, la conducta exterior. Recuerden que estoy leyendo las consecuencias que trajeron el pecado hacia nosotros como seres humanos. Ahora, cuando la Biblia dice hombre, está hablando también de la mujer. Es más, la palabra mujer, si te lees el Génesis, es hombre también. Viene de esa palabra. Hombre y mujer es lo mismo en luz de la Biblia. Entonces, muchas veces la gente dice, es que la Biblia solo dice hombre, no mujer. Pero está hablando de los dos géneros, amados, hombre y mujer. Los incluye. Entonces, vea qué interesante. La conducta exterior es vil y abominable. ¿Por qué? Por los deseos de la carne, como dice Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Desobediencia, mentira, deseos carnales, pecaminosos y todo esto. La carne lo único que nos lleva es a ir en contra de la voluntad de Dios. Es Efesios 2:3, Tito 3:3, Corintios 3:5 al 7. Otra consecuencia, amados, del pecado es esclavos del pecado. Romanos 6:17, Romanos 7:5 y 7. Seguimos con Romanos 8:14 al 19 y Romanos capítulo 8, versículos 23 y 24. Muy importante leer estos pasajes, amados, sobre las consecuencias del pecado hacia el hombre. Otra consecuencia que el pecado trajo al hombre fue impulsado por el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Acuérdese que, lo dije anteriormente, Satanás es el Dios de este siglo. Hace mucho tiempo atrás yo dije esto y alguien me dijo, ¿cómo que Satanás es el Dios de este siglo? Claro que sí. En el momento que el hombre pecó, en el momento que el hombre cayó, resulta ser que toda la autoridad que el hombre había recibido en Génesis 1, 26 y 27, Satanás se apropió de él y él es parte de él, es el dueño, llamémoslo así, hasta que Cristo venga y lo ponga por estrado de sus pies. Él es el dueño, se puede decir en cierta manera, del mundo. El Dios de este siglo es Satanás. Entonces, él es el príncipe de la potestad de los aires. ¿Qué quiere decir esto en Efesios? Está hablando de rangos, está hablando de los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, demonios. Acuérdese que tanto en el cielo como en el infierno hay rangos angelicales. Y cuando en Efesios habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, está hablando de rangos demoníacos. Entonces Satanás es el líder de todos esos ángeles caídos. Seguimos. La mente carnal, enemiga de Dios. Romanos 8, 7 y 8. ¿Por qué la mente fue cauterizada, dice la palabra, por culpa del pecado? Y le voy a dar un ejemplo muy claro. Si usted lee en Génesis, se da cuenta que en ese instante, cuando ellos dijeron y vieron que estaban desnudos, se escondieron de la presencia de Dios, dice la palabra en Génesis. Y Dios les dijo, y Satanás les dijo, ¿quién os enseñó que estaban desnudos? Vea que el mismo diablo sabía que su mente había sido corrompida o su mente había sido apartada de la presencia y de la bondad de Dios. En este instante ellos sintieron vergüenza, se escondieron. Vea qué interesante. Empezó un concepto equivocado de Dios y ellos. Y ellos dijeron, ay, estamos desnudos. Qué vergüenza delante de Dios que Él nos vea así desnudos. Ahí vemos el concepto, la mente corrompida, la mente cauterizada, la mente cambiada por el pecado. Entonces, en ese instante la mente se hizo enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque en ese instante se rompió esa relación inmediata, como hablamos anteriormente, entre Dios y el hombre. Si antes sentía a Dios dentro de él, el hombre, antes de pecar, en ese instante ya no sentía a Dios. En ese instante él se sintió impuro, en ese instante él se sintió corrompido, en ese instante el hombre sintió vergüenza por el pecado que ya tenía en su genes, llamémoslo así. Entonces se hizo enemigo de Dios. Hijos de ira, Efesios 2:3. Hijos de ira, de pecado. Muertos en pecados y transgresiones. La palabra transgresiones también significa pecados, pero en este instante, en el momento en que empezó a pecar,
empezaron, llamémoslo así, es como un vaso, ¿verdad? Que usted va llenando con agua, gota a gota. El pecado, las transgresiones significa eso en la Biblia, pecados, pero acumulando. Mientras más usted acumule pecados o le abra la puerta, como dije anteriormente en este video, a los pecados sexuales, a los pecados de la carne, como dice Gálatas capítulo 5, más usted se aparta de Dios, más usted se aparta de la percepción de Dios por culpa del pecado en nosotros mismos. Efesios 2:1. El cuerpo debilitado y condenado a la muerte, 2 Corintios 4:7, Romanos 8:11. Y voy a darle un ejemplo bíblico con respecto al cuerpo debilitado. La palabra de Dios dice en Génesis también, más adelante, en Génesis capítulo 4 y 5 en adelante, dice que el hombre, la edad del hombre, Dios la bajó a 100 años de vida. La palabra dice que después de los 80 años es una bendición vivir. En ese instante el hombre empezó a resentirse, sintió la enfermedad, sintió el paso de los años, empezó la vejez, empezó a deteriorarse su salud por culpa del pecado. Cuando él estaba en el Edén, ellos eran personas sanas, no estaban enfermos, no estaban dolidos, no tenían nada en su cuerpo, pero a través de los siglos vemos cómo el hombre, por culpa del pecado, se ha ido deteriorando genéticamente y físicamente. Tanto así que, como le digo, desde el momento que usted nace, empieza a envejecer. ¿Por qué? Porque eso es parte del castigo por culpa del pecado. Por eso dice que el cuerpo se debilita. El cuerpo está condenado al pecado. Entonces mucha gente dice, porque somos hijos de Dios tenemos que ser sanos. No, amados. Por culpa del pecado original, nuestros genes, células, llamémoslo así, ADN y todo lo demás, porque no soy científico, el cuerpo está expuesto a cualquier tipo de enfermedad. El cuerpo está expuesto a gripes, a resfríos, a virus, a lo que sea, por culpa del pecado. Y si usted analiza, antes de pecar, Adán y Eva eran, llamémoslo así, inmunes a cualquier enfermedad. Pero por culpa del pecado, ahora ya no, esa protección se quitó. Por eso dice que el cuerpo se va debilitando por culpa del pecado. Entonces son puertas abiertas que la gente abre y no se da cuenta que el pecado trae esas consecuencias. Amados, que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video de El pecado a la luz de la Biblia. Un abrazo a la distancia.